Hola, yo soy Ewison Face y esto es un video. Y esta vez vengo con una opinión personal, metiéndome directamente al barro de la lucha histórica que viene desde hace más de una década de cuál es mejor, si Full Metal 2003, si el Brotherhood o viceversa. No voy a hacerles perder el tiempo, lo voy a decir de una vez, no voy a esperar hasta el final recién para decirlo. Obviamente que voy a argumentar, pero para mí el mejor Full Metal es el Brotherhood. ¿Y por qué? Por la historia. Así que ahora, ya dicho esto, si solamente quería saber esa opinión, pues ya está. Este video no va a tener ni las imágenes en pantalla, ni voy a poner las escenas, apenas lo voy a... Ni siquiera sé si lo voy a editar realmente. Porque me da mucha pereza y es solamente decir mi opinión y ya. Obviamente que la voy a fundamentar, acá tengo anotados todos los puntos por los cuales me decanté. También voy a decir tantas cosas buenas como malas que tienen ambas obras, así que si estás aburrido y querés simplemente saber mi opinión, quédate. Y bueno, vamos al video directamente. ¿Por qué elegí Brotherhood? Bueno, primero les comento, lo que yo hice fue verme todo de corrido directamente. Me vi primero la 2003 y después le seguí, ni bien me lo terminé de ver, obviamente me lo vi con la película, con los OVAs incluso, que no son muy conocidos, los OVAs chivis que hicieron. Me los vi también todos y de ahí ya me fui con el Brotherhood. Me vi el anime, me vi la película y también me vi los OVAs que tenía. No me he leído el manga, aunque sí que me dieron ganas de hacerlo porque quiero ver qué tantas cosas se haya salteado incluso el Brotherhood de la historia original. Puede que no se haya salteado nada. Yo diría que sí, por algunas cosas que ahora mismo voy a comentar, pero bueno. Como dije al principio del video, yo me decanté por la historia. Primero voy a comenzar diciendo que ambas historias son de lo mejor que he visto en el anime. Realmente, porque cuando comencé a verme la versión 2003 yo iba con la idea de que bueno, como este no es el original, no es realmente la obra en sí, va a tener seguramente muchos baches, cosas que no van a explicar un carajo, o que se va a notar que fue escrito en el momento y producido de esa manera. Y la verdad es que me llevó una muy grata sorpresa, tanto es así que cuando terminé de verme su película no creí que fuese superable, porque estuvo tan bien armado, realmente la historia estuvo tan bien hecha, que tranquilamente puedo decir que hasta ahora es el mejor relleno que me he visto en todo el anime. Es una locura la historia que se armaron con esa base, que hay que decirlo también, una excelente base, porque es una historia espectacular. Pero lo que le siguió después es tan bueno, aparte con una increíble animación, porque hay que tener en cuenta de que fue hecho en 2003. Para lo que era la época, está muy bien hecho. Y aparte yo me la vi sin ningún tipo tampoco de inconveniente. No es que estaba de exquisito buscando todas las imperfecciones. La verdad que lo noté muy pero que muy bueno. También las escenas de la pelea no se caía sinceramente. Sí que he notado cosas raras, como por ejemplo después al verme Brotherhood, la diferencia entre Rose, ¿no? Como en la versión 2003 se ve más morena, más negra todavía que lo que terminó siendo. Después es verdad que todavía no me fijé cómo es en el manga, pero sí que fue una gran curiosidad eso, que no me lo esperaba. Yo pensé que los personajes iban a ser todos iguales. Igual es el único que más o menos cambia. Pero está, aparte de tan bien animado, tiene una historia espectacular. Obviamente este video recién ahora lo aviso, pero va a tener 1.000.000 de spoilers. Pero bueno. A ver, la historia que se arman en el año 2003 es muy buena. No tiene muchos baches, sí que le puedo tirar de las orejas en un tema que voy a hablar más adelante, que es por ejemplo la historia que tiene Roy y junto con Hawkeye. Nunca supe cómo carajo se pronuncia, pero bueno. No lo llegan a explicar del todo. Si bien también hay personajes los cuales directamente ni aparecen. También puede ser porque en ese momento el manga ni siquiera se había creado. Pero sí que, bueno, también no llegan a utilizar completamente lo que es el mundo en sí. Porque se coloca solamente Amestris, que es donde sucede todo, y después no se le da muchas más bolas a las otras naciones. Cosa que después sí lo hacen en Brotherhood.
Por lo que en ese sentido sí que tiene algunos baches de para qué mostrarnos al principio del mapa, para qué mostrarnos el nombre de las diferentes naciones y después ni van a ser utilizadas. Así que en ese sentido es lo único que podría sacarles y pincharles, pero después de eso está demasiado bien armada, los personajes es que son increíbles. Y lo mejor que tiene es el final, aunque bueno, eso ya lo voy a hablar más adelante. Ahora bien, con todo esto que estoy alabando directamente a la versión del 2003, ¿por qué me estoy quedando con la del 2009? Porque la del 2009, aparte que también tiene una historia espectacular, también voy a hablar de eso, utiliza tan bien a los personajes y a los nuevos, más que nada también a los nuevos, a los nuevos me refiero a los que no aparecieron en la versión del 2003, porque cuando un anime te colapsa con personajes lo tiene que saber hacer bien, porque si no te puede llegar a pasar como Tokyo Ghoul con la tercera y cuarta temporada, que no paraban de meterte personaje tras personaje y después al cabo de unos episodios se te morían y te ponían las escenas como para sentirte emocionalmente mal, pero ni siquiera los conocías o apenas te sabías el nombre. Lo mismo con Asao, Lily y Bouquet, que no paraban de meterte personaje tras personaje tras personaje, y eso se notaba porque el propio anime te ponía los nombres para que te acuerdes, pero vos no te acordabas un carajo tampoco, porque estaba muy mal armado. Y en este caso es todo lo contrario, está recontra bien armado, cosa de que no te sea una superposición de personajes que aparezcan tanto juntos y tener que recordar sus nombres. Y es más, ni siquiera hizo falta que yo recuerde el nombre de absolutamente todos, con saber ya quiénes son me recontra bastó. Voy a poner un ejemplo, el esposo de Izumi. No tengo ni idea de cómo se llama, pero sé que es su esposo y también sé sus características, que es súper fuerte, grandote, etc. Bueno, aparte yo lo veo y lo reconozco, ¿no? Con la barba y tal. Por eso mismo es que lo ha acoplado demasiado bien el meter tantos personajes, porque de repente metió a todos los que vienen del este, de Qing, que viene el príncipe, la pequeña princesa, los dos guardaespaldas que tiene. Después vamos al norte, ¿no? Con Drachma, y entonces tenemos a la legión de Briggs y todo es armado. Por lo que está muy bien organizado en ese sentido. Utilizaron todo el mapa, lo utilizaron tal cual. Obviamente vos tenías que estar prestando mucha atención, pero igual no es una historia muy difícil de agarrar porque te lo explican demasiado bien. Por lo que está espectacularmente preparado como para que vos lo puedas ver y puedas comprender absolutamente todo lo que está pasando sin olvidarte de ningún personaje y sin que aparezca otro y digas, ¿y este quién es? Por lo que, por ese tipo de detalles y también por cómo abarca la historia todo el conflicto, porque realmente es un quilombo, porque tenés también diferentes facciones. Tenés, bueno, por un lado los homúnculos que están junto con el frasco, bueno, como se le diga. Están ellos por un lado, del otro lado los protagonistas. Tenés a la Legión del Norte, que en un principio se había peleado con los protagonistas, pero después terminan aliándose, que al final todos se terminan aliando para vencer a los homúnculos. Después también tenés a los príncipes de Qing, que también después vuelven a enfrentarse. Tenés después por otro lado la historia de Roy, de Hawkeye y todos sus soldados que vuelven. La de los Ishbalitas directamente, que al principio odiaban a todo el mundo y después terminan uniéndose a esta batalla. Por lo que tenés todas esas facciones que vos las ves y no se... Y lo que digo, se acoplaron demasiado bien a la historia. No tenés que estar buscando, bueno, al final quiénes eran o tratando de recordar mucho cuándo habían aparecido, porque vos los tenés presentes en todo momento. Por lo que es una historia que está perfectamente contada. Y esto no es una crítica a la de 2003, la del 2003 también está perfectamente contada, pero lo que yo quiero oír es que Brotherhood lo hizo mejor todavía. Es una historia que engancha completamente desde los primeros episodios. Bueno, en sí también se apresuraron, ahora voy a ir también a ese tipo de detalles, se apresuraron en mostrar cómo es su mundo, pero una vez que vos te ves la antigua, la de 2003, vos entendés completamente todo. Y lo mejor es que incluso yo viéndome primero la versión 2003 para después verme Brotherhood, no se me superpusieron las obras. No es que cuando yo me veía Brotherhood yo pensaba, uy, espero no equivocarme y pensar que algo que pasó en la antigua pasa acá. Se entendió completamente las diferencias desde un primer momento
Más que nada cuando ya empezó a aparecer el segundo opening y ya aparecían las personas de Xin. A partir de ahí yo ya sabía que no me iba a confundir, porque ya aparecían personajes nuevos y yo ya tenía que adaptarme a estas nuevas apariciones. Por ende, todo lo que fue el desarrollo fue una locura. Yo recuerdo terminar cada episodio y ponerme a pensar, bueno, recapitulemos todo lo que tenemos. No, por un lado estos que van para este lado, por el otro lado estos, y me armaba mis propias teorías. Y es que lo disfruté un huevo. Lo llegué a disfrutar más que lo que disfruté la versión 2003. Y es por esto que en un todo es uno y uno es todo, yo pienso que es mucho mejor en cuanto a historia la versión del 2009 Brotherhood que la antigua. Y antes que me olvide, también por cómo está armado el mundo en sí, porque en el anterior vos tenés ese mundo y otra realidad paralela, en la cual es el mundo real en el que vivimos nosotros, que nos trasladaron a la Segunda Guerra Mundial. En cambio, en el otro solamente hay un mundo, eso sí, hay un dios que está dentro de la puerta, con lo cual sí que me confundo un poco porque me quedó la duda de cuáles son los parámetros de justicia de Dios. Pero también es algo que puede llegar a ser subjetivo, por lo que tampoco es que me molesta mucho. Y una vez terminado de contar esto, voy a pasar directamente a los demás puntos que he colocado, bueno, que me ha armado la listita acá, en los cuales puse por qué Brotherhood me gustó mucho más que la antigua. Como dije, el factor principal fue la historia. Sin embargo, tiene otros factores que me han gustado muchísimo más y ha hecho decantar la balanza a favor de Brotherhood. El primero de estos es la historia de Roy junto con Hawkeye. De verdad, sé que estoy pronunciando muy mal este apellido, pero sepan disculpar. Cuando yo terminé de verme la versión del 2003, con quienes más me terminé encariñando fueron con los protagonistas. Sin embargo, cuando terminé de verme la versión del 2009, con quienes más me terminé encariñando fueron, obviamente, con los dos protagonistas, pero también con Roy y con Hawkeye, por el hecho de que son personajes que se llegaron a entrar mucho más dentro de mí por la historia que terminaron contando, porque se ampliaron muchísimo más. Es más, incluso le dedicaron un episodio justamente a contarnos cómo Roy conoció a Hawkeye y también a cómo la sufrieron en la guerra de Ishbal. Ahora sí, lo que sí me hubiese gustado, y esto es una crítica para ambos, tanto 2003 como 2009, es que se hayan enfocado mucho más en la relación que tenían justamente estos dos. Por el hecho de que, si bien en Brotherhood se llega a entender un poco más por el hecho de que Mustang conocía al padre de Hawkeye y entonces sabía del experimento que ella tenía, bueno, es más, incluso en un opening o ending se llega a ver a ella que tenía toda la espalda con un símbolo. Pero no se llega a explicar eso, no se llega a explicar ni cómo conoció a su padre, que parecía ser una especie de tutor para Roy, pero no se llega a explicar nunca. Yo estaba esperando que se explique y no me lo explicaron en ningún momento, ni por qué ella tenía eso en la espalda. Y es más, incluso en un momento llegué a pensar, ¿será que ella al tener eso sería algún tipo de quimera? Incluso me empecé a armar teorías, pero no lo explicaron nunca, y eso es algo que me apena muchísimo, y por eso pienso que si no está en el manga me voy a matar, porque como llegué a compaginar tanto con estos personajes, quiero saber realmente, primero, por qué ella tenía todo eso en la espalda, y por qué también decidió quemárselo, que Roy se lo cicatrice. Y segundo, por qué es que terminó tan apegada a Roy, porque no se llega a explicar realmente. Por lo que esas son dos cosas que me quedaron ahí colgadas tanto en la antigua como en Brotherhood. Aunque justamente este es un punto a favor de Brotherhood, porque lo llegan a explicar un poco más que la antigua. Por lo que es un punto a favor, pero a medias, porque también se lo critico. Porque no me mostraron el motivo de su relación tan cercana. ¿Y qué era eso que tenía ella en la espalda? ¿Qué clase de experimento sufrió? Si realmente es humana o una quimera. No me lo dijeron nunca. Pero bueno. Después tenemos el apartado musical, en el cual también decidí dárselo a Brotherhood. Más que nada por los opening y ending. Porque en lo que es la banda sonora o el OST, sí me gustó un poco más la antigua. Está la ultra reconocida Brothers, la llamada así. Bueno, también tenemos de la película
Y tenemos la canción de las gitanas que me encanta, es una canción que se me queda pegada en la cabeza muy fácilmente. Pero después en cuanto a la calidad de los openings y de los endings, sí que me decanto más por Brotherhood. Primero, por lo potente que es su primer opening. El primer opening es el que más me gustó de todos y es más, para los videos que yo hago de cuáles son mis opening y ending favoritos anuales, van a ver para el 2022, cuando suba mi top de openings, que este va a estar arriba de todo. Vamos a ver, porque todavía no lo califiqué. A la hora de hacer este video califiqué a todos los opening y ending menos al primero, porque ese voy a esperarme hasta la noche para escucharlo bien, analizarlo y ver si supera los de arriba. Pero top 3 yo diría que está segurísimo, porque me encantó. Ahora bien, si bien tengo ese peso pesado, también me gustó el tercer opening, el quinto opening, el primer ending y el cuarto ending, que me parecieron también una pasada. Cada uno de ellos tienen su lugar y encima bastante alto en el top. Así que en ese sentido me gustó muchísimo más la musicalización que utilizaron en el Brotherhood que en la antigua. Y cuando digo que los OST sí que me gustaron más de la versión del 2003, no quiero decir que los de Brotherhood sean malísimos. Realmente hay muchos del Brotherhood que me gustaron, pero en calidad y comparación sí que me quedo más con el otro lado. Bueno, ahí acabo de ver que puse como punto que tiene un mejor desarrollo, y a esto me refiero a todo lo que va desde lo que es el principio hasta el final. Lo que vendría a ser en la literatura como inicio, desarrollo y desenlace. Bueno, la parte del medio que es el desarrollo me gustó mucho más Brotherhood, porque como les digo, estuvo muy bien acoplado lo que es su historia. Metieron demasiados personajes, ampliaron demasiado el mundo y sin embargo se me quedó todo en la cabeza y no hubo ninguna parte que no haya entendido. Por lo que todo lo que fue el desarrollo me encantó. Brotherhood la hizo de 10 directamente. La versión 2003 también, pero como les digo, me encantó tanto la ampliación que me quedo con Brotherhood. Bueno, a ver, este punto es medio trampa y realmente, si bien aporta, lo hace de una mínima manera. Por el hecho de que puse como punto mejor animación. Pero como les digo, a ver, esto es más por el cambio de época, porque uno se hizo en 2003 y otro en 2009. Por lo que realmente no es algo que diga, bueno, este punto es fundamental. No. Aporta, sí, aporta, pero demasiado poco, porque en cuanto a la animación me sentí completamente muy cómodo con ambos. Bueno, otro punto que puse es la mayor explicación del contorno, pero esto ya lo he dicho, que es que en el mundo se ampliaron muchísimo más en explicar también la rivalidad con los países vecinos, las rivalidades internas como lo podía hacer Ishbal, o las regiones incluso del sur que se empezaron a levantar y todo ello. La utilización del mapa ha sido mucho mejor que la versión 2003. Bueno, puse otro punto que puse a favor, es que lloré. Así a secas. Básicamente siempre le agrego como un plus a aquellos animes que me logran sacar la lágrima, porque es difícil hacerlo. Es más, incluso que yo recuerde, creo que solamente 4 animes lo han logrado: Brotherhood, Plastic Memories, Clannad y One Piece. O sea que básicamente entró en el top de los únicos animes que me han hecho llorar. Por lo que... y si preguntan en cuál escena, cuando se reencuentra Winry con Al, pero él con su cuerpo finalmente, es que me mató. Me mató que se encontraran de esa manera, ¿no? Yo pensé que por ahí les iba a enviar una carta, se iba a enterar así, o ni lo iban a explicar, pero te mostraron justamente esa escena y me mató. Esa me quebré por completo. Aunque también ya había derramado un par de lágrimas, pero muy pocas, cuando Al finalmente recupera el cuerpo, cuando lo hace en la puerta de la verdad. Pero bueno, después con la escena de Winry morí directamente. Por lo que es un punto más a favor que me haya llegado tanto al corazón. Así que estos son todos los puntos a favor que tiene Brotherhood. Y ahora voy a hablar de los puntos a favor que puse de la versión 2003. Que si bien no son tantos como los de Brotherhood, sí que también tienen su peso. Y es por eso que me fue difícil, y realmente me fue muy difícil decantarme. Piensen que la película de Table, o Table, o como se diga, me la vi ayer a la noche. Y desde ayer a la noche hasta hace un par de horas estaba comiéndome la cabeza realmente cuál es mejor, si este o este. Porque estaban ahí. Para mí hay una muy mínima diferencia que le saca Brotherhood. Pero
Sí, tengo que admitir que la versión 2003 es espectacular. Obviamente a mí me encantó. A ambos animes les pongo un 10 directamente. Y si tengo que hacer un top personal, en donde vaya Brotherhood, abajo automáticamente va a ir la versión 2003 porque apenas se sacan diferencias. No podría creerme que haya un anime que se meta justo en medio de esos dos porque para mí son espectaculares y casi que insuperables. Bueno, pero es que claro, después pienso en mis animes favoritos y no. Pero obviamente la versión 2003 también tiene sus puntos a favor. El primero que voy a mencionar es la película. Si comparo la película de la versión 2003 a la versión 2009, esta se lo come crudo. Porque si bien la película de Brotherhood no me gustó mucho, que digamos, o sea, está bien, realmente la disfruté, pero es que no puedo poner la comparación con la versión 2003 porque es en sí el final de esta historia. Mientras que Brotherhood es más una película casi que relleno, no sé si aparece en el manga, pero es una que aparece en medio de la historia, por lo que no aporta demasiado, que digamos, que igual está buena. Encima le cambian el estudio de animación, así que también hay un poco de conflictos, pero es que la versión del 2003 termina la historia con un final, pero que no me lo podía creer. Ahora también voy a hablar de ese punto porque el final que tiene la versión 2003 para mí es ultra mejor que... No, ultra no. Es mejor que Brotherhood, pero tampoco me voy a pasar. Pero bueno, la película es increíble, está tan bien animada, está tan bien hecha, tan bien organizada y encima tiene ese punto de que mezcla ese mundo con el nuestro, o sea, con lo que sería la realidad. Con un contexto histórico, con lo que me encanta que los animes se metan en la historia, encima de lo que es la Segunda Guerra Mundial, un tema tan apasionante, y lo logra mezclar tan bien y tiene un final crudísimo, pero que eso voy a hablar más adelante. Por lo que, en cuanto a la película, me quedo con la versión 2003. Hablando de la película, me voy a saltar a los OVAs. Los OVAs me van a matar, pero sí, yo elijo los OVAs de la versión del 2003. ¿Por qué? Porque sí, realmente son OVAs, encima son OVAs hechas chibi. O sea, son OVAs que están hechas a joda, a broma, a modo de chiste solamente. ¿Por qué me quedo entonces con estos? Porque que me encantaron. Si bien las OVAs del Brotherhood también están muy bien porque muestran otros aspectos de la obra que no han logrado mostrar en el anime, o se les pasó, o no han podido ponerse en los 64 capítulos que tiene. Las OVAs de la versión del 2003 no tan solo me hicieron reír mucho, sino que encima me hicieron empatizar más con los personajes al pensar como si todo fuese una obra, como si todo ese anime fuese una obra simplemente teatral. Me hizo encariñar todavía muchísimo más, increíblemente, no sé cómo explicarlo realmente, no me explico cómo eso me ha llegado a gustar más que la historia en sí o parte de la historia de los personajes, pero realmente fue así, y es más, incluso me ha hecho encariñarme muchísimo más con un personaje que no creí que me llegaría a encariñar tanto como es Envy, o Envidia, si te lo viste con otros subtítulos. También hay un problema con los subtítulos medio heavy ahí, pero bueno, yo le voy a decir Envy. Porque es muy mono, es muy lindo. O sea, el diseño del personaje me encanta en sí. Pero después cómo lo hicieron en la obra chibi, hicieron que me enamore tanto es así que cuando me vi Brotherhood me gustaba que apareciese él porque me hacía acordar a la versión chibi ay, me encantó la actitud que tuvo. Apareció ¿cuánto? 2 minutos como mucho en un episodio nada más, pero fue espectacular. Me hizo enamorar completamente. Esos 2 minutos que apareció me hizo enamorar completamente de ese personaje. Qué increíble. Como les decía en el anterior punto, no en el de los OVAs sino en el de las películas, también tuvo un mejor final. Para mí el final de la versión 2003 es mejor que Brotherhood. Por el hecho, como les dije, que combina nuestros mundos, tiene un final espectacular y aparte lo crudo que es. Y esto es esencial. La crudeza que tuvo la versión 2003 se la vi a muy pocos animes. Tener un final de esa naturaleza en la cual los dos protagonistas se queden en el otro mundo, o sea, se despiden absolutamente de todos. Y cuando veo a Winry decir, bueno, al final decidió eso, qué duro, porque en sí uno pensaría, bueno, Winry y Eduardo
y Winry y Ed estarían juntos, ¿no? Que es lo que tenía pasando en Brotherhood. Y sin embargo no, sin embargo despide de todo ese mundo con una crudeza. De todo, o sea, de todos se despiden. Y como Al decide acompañarlo de igual manera, aun si se había olvidado anteriormente de los recuerdos que tenía junto a él. Por lo que es un final que me llegó muy adentro y me gustó demasiado por esa crudeza que tiene, esos finales amargos. A mí me encantan los finales con un sabor agridulce. Es espectacular. El final de la versión 2003, para mí no hay comparación, es muchísimo mejor. Y el último punto que tiene a favor la versión 2003 es el inicio. O sea, en lo que es principio, desarrollo y desenlace, el desenlace y el principio, para mí 2003 lo hizo mucho mejor. ¿Por qué? En cuanto al principio, este sí es un poco más obvio, por el hecho de que Brotherhood te muestra en los primeros capítulos, pero como si ya te sabrías la historia, como si ya tuviese en cuenta que vos te viste la antigua versión. Por lo que si vos no te ves la versión antigua, sí que se te puede llegar a complicar un poquito por ahí, porque realmente está muy bien explicado Brotherhood. Pero por ahí si no te viste la anterior, por ahí te cueste un poquito más entrar a la historia. Por eso es que el comienzo, como el comienzo de la versión antigua, es tal cual como Brotherhood, pero mucho más explicado, sí que me gusta más. Aparte yo siempre tengo patente lo que fue la escena en la cual ellos descubren que la piedra filosofal se hace en base a vidas humanas. En la versión antigua, los oficiales, la teniente Rose y su compañero, los espían y no entran directamente como si pasó en Brotherhood. Y ahí pasa el desenlace, sino que acá es más crudo todavía. Se quedan mirando y ven la desesperación de ellos, pero no entran, no están junto con ellos, sino que simplemente los ven. Por lo que esos pequeños detalles sí que me hacen que me quede mucho más con esta versión, la versión del 2003. Pero bueno, haciendo una comparación, hay más razones por las que me guste Brotherhood, y aparte la razón principal y la que obviamente hace que el anime sea una obra maestra, que es la historia, se inclina directamente hacia Brotherhood. Así que es por eso que para mí Full Metal Alchemist Brotherhood es mejor que la versión del 2003. Pero como les digo, ambos animes son una pasada, a ambos les pongo un 10, están muy arriba en mi top de animes favoritos. Es más, ni siquiera sé si están en el tercer lugar, tendría que ahora ponerme a fijar cómo está armado más o menos mi top de animes favoritos, pero está más que recomendado. Y en una opinión personal, por más que me guste más el Brotherhood, yo les digo, primero véanse la versión antigua porque también es una pasada, y aparte porque obligatoriamente se tienen que ver, creo que los primeros 20 capítulos para entrar al Brotherhood. Así que, sin mucho más que decir, este es mi análisis, mi crítica, mi opinión. Yo soy Ewison Face y esto es un video.